Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Iván. Hola Iván, buenas Eh, tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi estimado Alejandro? Bueno, aquí continuamos con la sesión de la gira y hoy ya tenemos un invitado especial, Alejandro Masitelli Marcitelli. y Quique. Bueno, Quique que nos acompaña desde la primera gira, pues para nosotros siempre es un gusto tenerte, mi estimado Enrique, Muchas gracias. ¿no? Siempre colaborando con el tema de la gira de la TAM y todos los speakers que nos acompañan. Así que coméntanos un poquito, Enrique y Alejandro, de qué va a tratar hoy día la sesión que nos van a dar. Bueno, la idea un poco es mostrar toda la parte de seguridad de Microsoft 365. Muchas veces la organización implementa Microsoft 365 y no tienen en cuenta todos esos features de seguridad, de configuración, que son necesarias, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Las organizaciones siempre lo implementan, o en su mayoría lo implementan cuando no tienen temas de cumplimiento, y está el clásico plug and play, es decir, funciona, listo, ya está andando, usemos correo, usemos Teams, usemos SharePoint, usemos Copilot, todo lindo, funciona, pero obviamente hoy con las amenazas que están dando vuelta, con los riesgos de ciberseguridad que tenemos hoy en día, es fundamental contar con una infraestructura bien ajustada. Y Microsoft en eso, yo siempre digo que hay que sacar el sombrero, porque al final de la sesión la gente va a poder observar las características que tiene, poder dominar este monstruo de una sola consola, donde muchas veces las organizaciones necesitan muchas consolas, muchos referentes y cosas que se complican, y van a poder tener una visibilidad global a nivel de seguridad. Así que me parece que es una oportunidad muy interesante para que aquellos que están usando esta plataforma le metan los ajustes necesarios. Ale. Y sobre todo en empresas pymes que son las grandes consumidoras de Microsoft 365, porque la gran mayoría de empresas son pymes y a veces nos encontramos con empresas donde no hay administradores permanentes de IT y bueno, y si lo hay bajos recursos, entonces por ahí estas cosas se dejan de lado. Sí, o no tienen un referente, ¿no? Exacto. Así es. Ok, entonces los pasos a su sala, bienvenidos. Muchas gracias, Gracias. Iván. Bueno, Quique. Bueno, vamos a divertir un poco. Vamos a ver qué Exacto. hacemos. Sí. Bueno, empezamos, nos presentamos un poco. Dale, dale. Bueno, un gusto tenerlos en línea. Mi nombre es Enrique Dutra, más conocido como Quique, especialista en ciberseguridad. Tengo una consultora con un socio hace casi 25 años. Puedo decir orgulloso que Microsoft me viene premiando como MVP hace 20 años, este año cumplí 20 20 años. años. Debe ser, Recién, como me dijo Pablito Piova, soy la Mirta Legrand de los MVP de Argentina, recién estrenado, 20 años. recién estrenados. Y bueno, siempre llevando cuestiones de concientización a las comunidades y empujando, ¿no? Porque, de vuelta, la ciberseguridad la tenemos que hacer entre todos y por el esfuerzo de una persona no vamos a hacer absolutamente nada. Así es. Bueno, yo soy Alejandro Masitelli, consultor IT, trabajo principalmente en Russell for Argentina, fui anteriormente MVP también por 4 veces, actualmente no formo parte del programa. Estoy certificado como Microsoft Certified Trainer también y me especializo en tecnologías Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft 365. Escribo en mi blog, que es masitelli.com.ar, y ahí, bueno, ahí están parte de las redes sociales para que nos puedan contactar. ¿Qué vamos a ver, Quique? Bueno, vamos a ver distintos desafíos, distintas opciones de configuración. A ver, la plataforma, como comentaba recién, es amplia, tiene muchos desafíos. Obviamente que va a depender del sabor que tratemos en el servicio, porque hay features que requieren pagar alguna DIN adicional, pero de vuelta, vamos a tener una visión global de seguridad fenomenal teniendo esta plataforma y implementando cuestiones que realmente
nos van a resolver el día a día. Yo siempre insisto que uno primero tiene que ver los procesos y después vemos las plataformas. Y en este punto Microsoft es un golazo, porque te imaginas que si voy a armar un proceso para tener monitoreo, control, DLP, monitoreo de archivos, etcétera. Todos esos procesos después le tienen que meter soluciones tecnológicas. Uh-huh. Pensemos mucho en redes on-premise. Cada una de esas soluciones tecnológicas tiene una consola que no se integra con otra. Tenés que tener gente que administre, mantenga, que especialistas. Bueno, acá lo que vamos a ver hoy, y bueno, vamos a agudizar de tus conocimientos para que nos puedas mostrar todas estas cuestiones. Y haré yo un poco del personaje del diablo, a ver dónde puedo meter la cola, para ver si Microsoft nos cubre esas expectativas o no. Exacto. Bueno, vamos a ver desafíos de la modalidad de trabajo híbrido, cómo es el tema del licenciamiento respecto a lo que vamos a hablar hoy, las ventajas de utilizar la suite de Microsoft 365, qué es Microsoft Secure Score, Microsoft 365 y los default. Esto es algo que vamos a estar ahondando bastante. Vamos a ver un poquito de algo de seguridad en AI, algunos conceptos básicos, que es algo que se viene muy fuerte, y también algo que tiene poco tiempo en el mercado, de backups de Microsoft 365, una solución bastante sencilla y práctica para usar. Siendo a los desafíos de la modalidad de trabajo híbrido, bueno, ¿qué ocurre a nivel global? Tenemos... Bueno, es lo que charlábamos los otros días, y perdoná ahí justo Beto Bocadillo. La mayoría de las compañías están trabajando muy fuertemente en esquemas híbridos, y una de las cuestiones más fuertes que tienen problemas es en la gobernanza. ¿Qué significa? Sí. Y los empleados se llevan la notebook a su casa, se conectan a un internet compartido, acceden a los datos, capaz que tienen algún hijo que va a usar la computadora. Cuando uno ve los capítulos de Black Mirror, y hay un par de capítulos que se aplican perfectamente, hace falta soluciones que nos permitan tener un control y la gobernanza de esos dispositivos. Entonces me parece que en este caso, ahora lo que vamos a repasar, sobre todo algunos números interesantes, Ale, ¿no? Sí, la verdad que a partir de la pandemia que nos obligó a trabajar de casa, nosotros antiguamente, o el común antes de la pandemia era trabajar en una oficina. Uno estaba acostumbrado como departamento de TI a estar segurizando sucursales, oficinas remotas, pero siempre dentro de un entorno laboral. Casi poco se trabajaba desde las casas, y si lo hacías desde tu casa, lo hacías por ahí con una simple VPN y bueno, pero ahora, los empleados trabajan desde cualquier lado. O sea, vos podés estar en un café, de viaje, en un hotel, en tu casa, en la casa de tu tío, en la casa de cualquier persona, y te pones a trabajar. Y eso empezó a generar unos desafíos importantes impulsados por la problemática de la pandemia, y obligó a que las empresas empiecen a adaptarse como puedan, o con los recursos que tenían y con los tiempos, de cierta manera dejando la seguridad de lado, y algunas cosas te digo que han quedado incluso, como quietas en el tiempo, en las configuraciones, como que dijeron, bueno, salimos andando, funciona y dale para adelante. Pero hay estadísticas que dicen que, y hacemos foco en la pequeña empresa, y parte del contenido que vamos a hacer acá, hacemos mucho referencia a las pymes, porque son la gran cantidad de empresas que hay a nivel global son mayoritariamente pymes. Entonces, sabemos que las grandes empresas tienen equipos de trabajo de IT por distintas tecnologías, tienen su departamento de seguridad informática, tienen bastante personal abocado a las distintas áreas. Pero, ¿qué pasa con las empresas chicas, empresas pymes, donde por ahí hay una persona o un administrador de IT tercerizado que
implementa algo, funciona, el cliente está contento y ahí estamos. O sea, Sí, incluso algo para tener en cuenta. Ujú. Dos cuestiones son importantes. Primero, nosotros lo que vamos a mostrar hoy son ajustes que hay que hacer. Porque, ¿qué Sí. sucede? Hoy muchas compañías dicen, Masitelli me dijo que Office 365, vamos, Microsoft 365 lo mejor, vamos para allá. Y resulta que después, como no estaban capacitados y no tiene personal, todos los usuarios son Global Admin. No hay Ujú. doble factor de autenticación, a los 6 meses les roban el tenant. Bueno, Ujú. pero eso no es un problema de la plataforma, es un problema de gobernanza. Entonces, un poco, fíjense las estadísticas que muestra Microsoft, que más del 60% de las pymes no tienen un plan de ciberseguridad y no tienen conceptos básicos de ciberseguridad. Entonces, encontrarnos con que la mayoría de los usuarios son Global Admin, porque es más fácil que lo usen, no tengan doble factor de autenticación, y si después te robaron el tenant, no es un problema de Microsoft, sino es que no se tiene cuestiones de seguridad en el uso de la plataforma. Y Sí, después, para volver en línea a esa plataforma, cuando uno escala el caso a Microsoft para ver cómo se puede resolver, lleva tiempo porque obviamente Microsoft tiene que validar un montón de cosas antes que te libere el tenant. Entonces, tampoco es contratar la plataforma y ya está. Por eso es importante exacto. este paseo por los features de Microsoft 365, porque si uno no los activa y hay una mala práctica en el uso de ciertas características, va a correr el mismo riesgo que la red on-premise, ¿no? Ujú. Sí, y yo conozco casos que, producto de lo que decía antes, ¿no? De la pandemia, empresas que dejaron la modalidad de home office en forma permanente, incluso achicaron oficinas para reducir costo y demás. Y cuando vos tenías un escenario on-premise con Active Directory, Group Policies y demás configuraciones, vos lo tenías todo pensado en tu oficina física, con todo lo que eso implica, que el usuario tenía la computadora ahí adentro y le bajaba la configuración por la red de las políticas, de la instalación de software y demás, pero hay empresas que migraron a trabajar en sus casas y me pasó de encontrarme casos con, bueno, che, ahora la persona está en su casa, pero no le baja ninguna política y no tiene obligación de conectarse a la VPN porque usa Outlook, usa software que no requiere la VPN y la computadora no tiene más contacto con Active Directory. No le puedo mandar una actualización de una política de cambio de password, no le puedo mandar políticas, no le puedo mandar software, nada. Y ahí es donde vemos que Microsoft 365 con los servicios en la nube empiezan a dar soluciones a este tipo de escenarios, ¿no? Así que, si querés, avanzamos Vamos avanzando porque y- el tiempo es tirano, como en la televisión. exacto, sí. Voy a hacer un pequeño disclaimer respecto de lo que vamos a ver todo hoy, que es respecto del licenciamiento. Muchas de las características que vamos a ver hoy pueden estar o no incluidas en las licencias que las personas pueden tener en sus organizaciones. Entonces, existe un PDF con un cuadro comparativo. Yo acá, como hacemos foco en las pymes, nos estamos guiando con un tipo de licenciamiento Business Premium de la gama de Small Business y medianas empresas, que es hasta 300 usuarios. Obviamente que cuanto más o más superiores las licencias que tengamos, tipo E3 o E5, son más las características que podemos tener, tanto a nivel de productividad como también de seguridad. Y esto es un laberinto que no es fácil de explicar, por eso no lo vamos a estar viendo y hay que estar atento a lo que uno quiere implementar para poder entender cuál es el licenciamiento adecuado. Perfecto. Las ventajas de utilizar la suite de Microsoft 365. Perdón. Bueno, imagínate que hay que tener todo integrado en una misma plataforma, en una consola o en varias consolas dentro de la misma plataforma. Está todo en modo SaaS, porque acá no estamos instalando ningún software
en ningún servidor, no estamos comprando servidores, implementando el sistema operativo, ¿no? Implementando el No, software, las configuraciones. tenemos consola. A ver, software se puede llegar a instalar a alguna gente o un deploy de algún software, pero no en sí las consolas. Y tenemos todo en la nube. Uh-huh. En la evolución, una vez reunido con un jefe de producto, yo decía, esto viene creciendo como un monstruo, ¿sí? Porque se viene integrando cada vez más. En su momento, Microsoft tenía consolas separadas, pero después vino una fuerte integración y hoy está todo integrado y a lo mejor haces clic en un link que está en una consola y te lleva a otra, donde antes tenías que poner vos a mano la URL, ¿no? El nivel de integración que ha logrado Microsoft con esto está muy bueno. Y los scores, los indicadores, incluso hasta la recomendación de política está todo integrado. Es decir, si en Entra ID o en la parte de Office tenés el score, están integrados. No es que antes era un secure score y después tenías otro secure score. Así que está bueno y esto permite tener una visibilidad global, a tal punto que después, si esto lo integran con infraestructura de Azure, podemos sacarle más el jugo porque tenemos Sentinel y un montón de cosas de atrás que un bagaje que le metemos encima, ¿no? Exactamente. Y todo esto, lo que implementemos, no importa dónde está el usuario, puede estar en una playa del Caribe tirado con la computadora y cuando uno le manda alguna configuración, alguna política, alguna directiva o algo, lo que sea, al dispositivo, por ejemplo, la va a recibir con el mínimo internet que tenga, la va a recibir y se la va a implementar. Sí. Lo cual ya Aparte, una cosa empieza... que me gusta mucho, Ale, es siempre en ciberseguridad queremos tener indicadores. ¿Qué tal en nuestro nivel de seguridad? ¿Es bueno o es malo? Entonces, bueno, acá todo esto te genera indicadores de todo tipo. Exacto. Y ahí, bueno, además las ventajas que tenemos de utilizar, que las vemos ahí, que son la seguridad integrada y nativa, inteligencia artificial y automatización, protección contra amenazas avanzadas, el tema de gobierno de información y cumplimiento, control de acceso, protección y cifrado de datos, seguridad para el trabajo híbrido y dispositivos. Digamos, lo que recién comentabas vos, Quique, está relacionado con una característica de Microsoft que se llama Microsoft Secure Score, que básicamente Microsoft Secure Score es una métrica de seguridad que, que está dentro del portal de Microsoft Security, que nos permite evaluar el estado actual de la seguridad que tenemos en el entorno de Microsoft 365 y a su vez proporciona recomendaciones de prácticas para fortalecerlo, ¿sí? Fíjate que pensemos que tenemos un esquema híbrido. Mirá algo loco. No hablemos de redes on-premise porque muchas compañías están ya montando esquema híbrido. Lo que está en la nube, bárbaro, te da indicadores, chiche, bombón. Ahora, te va a tu red on-premise, ¿sí? ¿Y cómo estamos con el Active Directory y estas configuraciones? Ah, no, tenés que hacer una auditoría. ¿Y cómo estamos con el SQL y el servidor que tenemos con el ERP? Ah, hay que hacer una auditoría. ¿Y las PC cómo están? No, hay que hacer una auditoría. Entonces, cuando uno dice que quiero tener gobernanza y quiero tener una visión global, siempre la norma ISO dice que uno tiene que tener una visión holística. Bueno, acá no tengo holística, la tengo parcialmente. Lo que tengo en la nube me da unos indicadores precisos y como decimos, te arma el roadmap, te dice qué cosas tenés que ajustar e incluso hay algo que me fascina, te dice cuál es tu nivel y después te dice abajo, empresas como usted o como su organización debería tener este indicador. Encima te dice, che, maestro, siempre está más arriba, ¿no? Nunca he visto que esté más arriba de la recomendación. Entonces, exactamente. Acá justamente estamos viendo parte del portal donde podemos definirle, tenemos ahí la puntuación que tenemos de la seguridad y a su vez podemos decirle, quiero saber, basado en las licencias que tengo yo actualmente, cuál es la puntuación que puedo lograr incluso con las licencias que tengo, porque no siempre, digamos, Microsoft te va a dar esta puntuación basado en la mejor licencia, porque por ahí no la tengo. Entonces, no, obviamente. ¿Qué cambios tenés que hacer? O sea, exacto, ahí estamos viendo, mira, ahí tenemos
un montón de opciones, de acciones recomendadas que Microsoft nos dice, mirá, yo detecto que vos esto no lo tenés hecho y te recomiendo hacerlo. Entonces, vos ahí administrás esas recomendaciones, las podés planificar, las podés realizar, incluso cuando abrís alguna de todas esas, ahí vemos que ya hay algunas que están completadas, ¿no? Sí, la que está en marcha completada. Y fíjate, te las permite Sí. agrupar por categoría. O sea, vos podés armar un roadmap de trabajo. Y yo siempre insisto que en ciberseguridad no hay que dormirse. Si uno todas las semanas hace algo, cuando te das vuelta y pasaron 6 meses, decís, wow, todo lo que hicimos. Sí, En una red on-premise, eso no lo tenés. Acá vos exacto. tenés este trabajito y lo poco que vas haciendo te lo vas mostrando enseguida. Es decir, enseguida te dice, qué bueno, Ale, mejoraste la puntuación. Entonces, hasta te da el placer de decirte, qué bueno, el cambio surtió efecto. Como puede ser, disculpa, el otro día en una Sí, organización tomaron 60 empleados y no le activaron el múltiple factor de autenticación porque no tenían el teléfono, había cosas que resolver, se les cayó la puntuación. claro. Sí. Y también nos muestra el historial de cómo fue evolucionando la puntuación nuestra y también nos deja ver unas métricas y tendencias eh, de cómo podemos ir evolucionando. Y esto que decías vos respecto de, mirá, la tendencia de comparación entre tu puntuación y organizaciones del tamaño similar de otras empresas, ¿no? Entonces, ahí puedes decir, che, estoy por debajo del promedio, digamos, ¿no? Entonces, te da la pauta de cómo tenés que ir mejorando porque realmente estás muy Sí, mal. y fíjate que más Sí. adelante bajó más todavía. Sí, sí, sí. Tiene esas fluctuaciones que también hay que darle seguimiento porque esas recomendaciones van surgiendo, te digo, prácticamente puede ser día a día, semana a semana, en función de cambios que vos vas haciendo y repercuten, y a su vez por características nuevas que va implementando Microsoft, disponibilizando en el tenant, que uno puede verlo con el Message Center o digamos, con el roadmap de producto de todas las características que van saliendo. Entonces, uno puede o debe ir revisando esto porque la puntuación va cambiando en función de todo esto que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Bueno, es que la puntuación se les cayó a casi todas las organizaciones. ¿Te acordás que antes el múltiple factor de autenticación era configurable? No era Ujú. una cuestión demandada por Microsoft en sus accesos. Sí. Después lo implementó para solamente los Global Admin. Entonces, si Ujú. vos no tenías el Global Admin, que es la cuenta del administrator en una red on-premise, no, el administrador de dominio, no las tenías con el MFA, la puntuación se caía horrible. Y si Ujú. encima, después Microsoft dice, che, seguimos viendo problemas, ahora tienen que tener todos los usuarios. No la tenían los usuarios y se cae más. Pero ya Microsoft empezó a levantar la vara porque está viendo que hay problemas, ¿no? Sí. Pues fíjate que acá vemos una de las recomendaciones, ¿no? Una de las más típicas que puede pasar en una pyme, donde te dice designar más de un administrador global. Generalmente puede haber uno solo, pero fíjate que te da una descripción de tener más de un administrador ayuda en caso de no poder satisfacer las necesidades y obligaciones de su organización. Es importante, te da todo el speech, ¿no? Eh, te da, hay una solapa ahí de implementación, perdón, donde te dice cómo hacerlo, y el botón azul que está abajo te lleva directamente al lugar donde vos tenés que ir y dar de alta un segundo administrador. Entonces, y ahí tenemos también una opción de editar el estado y plan de acción donde podemos decir, bueno, lo vamos a planificar, digamos, es como una especie de estado donde uno ya va organizando el trabajo, ¿no? E Eh, incluso, Ale, hay algunas que sí, son medias heavy, que por ahí la descripción no es muy buena, y ujú. estaba el link de Microsoft Learn, que decía, mira, Sí, entra claro, acá. te lleva todo. O Sí. sea, básicamente, si no tenés el conocimiento de cómo hacerlo, te Ujú. digo cómo hacerlo, cómo implementarlo. Y de última, si tenés muchos problemas, tenés ahí la opción de escalar el caso con el telefonito y ya está. O sea, Sí. siempre yo digo que en ciberseguridad hay siempre, el excusómetro está siempre a full. En esta plataforma no Ujú. tenés excusa. Si no lo haces es porque básicamente
o no te haces el tiempo o no tenés Sí. ganas, porque acá es muy simple, no quiere decir la sigla que siempre uno utiliza para decir, che, esto está hecho a prueba de, entonces es cuestión de ponerse, seguirlo, hacerlo, y si no entendés cómo hacerlo o tenés dudas, te lleva hasta la documentación con una explicación, videíto, Todo. y de Sí. último lo escalás. Che, tengo dudas con hacer esto y te va a atender alguien que te va a hablar en español, que te va a dar la mano. Ujú. Bueno, ahí cuando hice clic en el botón de abajo de la recomendación, ves, me llevó al portal de Entra, a la parte de Global Administrator, donde podés agregar designaciones de personas para agregar un segundo administrador global, ¿no? Y esto de Secure Score también lo podemos integrar con Power BI para sacar reportes automáticos, lo cual está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí. Ahí aparecen todos los Bien, desarrolladores y quieren sacar los indicadores. sí, exactamente. Bueno. Bueno, Perdón, Ale, che, me tengo preocupa un este poco de detalle. tos. A ver por qué. Porque dice parámetros default. O sea, Microsoft me está entregando una plataforma, nosotros venimos dándole zaraza a Microsoft, lo de esto es súper seguro, y vos me decís, tenés parámetros por default. ¿Cómo son? ¿Cómo es el tema de los parámetros por default? Hay algo que me está metiendo un poco de miedito, porque ¿qué tan Mira, bueno es el default que me estás entregando? hay acá, por ahí vemos, dice 2025, porque estamos en este año, pero el Security Default existe desde finales del 2019. Es algo que Microsoft implementó viendo los riesgos que había acerca de las configuraciones que hacían las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Existen acá, ¿qué Security Default para cada empresa puede llegar a ser distinto? Pero existe un significado de Security Default. Security Default es un apartado que encontramos en Azure, ahora lo vamos a ver, donde si la empresa es relativamente nueva al tenant, ya viene activado por defecto ese Security Default. Que es básicamente es una combinación de configuraciones básicas, de seguridad básica, que viene en nuestro tenant para, digamos que, por ejemplo, viene ya para la obligación de configurar el MFA. ¿Sí? Sí. Que antiguamente, cuando esto no existía, y si uno tiene un tenant antiguo, antes del 2019 o antes de determinada fecha, seguramente no lo tenemos activado. Microsoft hizo una campaña para tenants más viejos, en donde te decía, che, mirá que te voy a activar Security Default en forma predeterminada a partir de tal fecha, ¿no? Y por ahí el administrador en ese entonces dijo, che, me lo van a activar, yo lo voy a desactivar de vuelta porque me complica bastante, porque hay cosas que hay que planificar, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es un conjunto de configuraciones básicas. Por ejemplo, viene con la autenticación legacy desactivada, desactiva protocolos de POP3, IMAP, activa la obligación del MFA. Digamos, es algo básico que ya viene con cualquier tenant nuevo que implementes y refuerza la seguridad con esas características básicas que en otros casos podrían estar no activas o no definidas, ¿sí? Che, Ale, y si ponele que mi pymes tiene pocos recursos, yo no tengo tiempo de andar viendo el score, yo quiero que ande. ¿Qué pasa si lo Sí. dejo así? Si dejas así, a ver, varias de las configuraciones que tenemos por default, que es lo que vamos a repasar ahora, por ejemplo, tenés los security default, que ahora vamos a ver, registro de dispositivos, que cualquiera puede registrar dispositivos en forma predeterminada, el acceso condicional no está configurado, el cumplimiento, que es una configuración a nivel dispositivo, de conformidad de dispositivos, también viene con configuraciones muy básicas, y dentro de SharePoint, OneDrive, Teams y dentro de Defender también hay un montón de parámetros defaults, por eso hablamos de Microsoft 365 y los parámetros default, que, digamos, existen varios riesgos de dejarlos así, porque depende de cada escenario y cuáles fueron tus defaults. Es probable que si no los revisás o los dejás como están, tengas algunos problemas de seguridad en el futuro. ¿Sí? Bueno, me convenciste. Entonces esta noche voy a activar todos los fichos.
¿Está bien así? No, tampoco para Ah, hacerlo todo de golpe. Eh, para proceder con el cambio, yo te digo, lo mejor es ir planificando uno por uno cada una de las recomendaciones que vamos a ver acá, haciendo pruebas también en nuestros entornos para ver cuál es el impacto, para ver qué le va a suceder al usuario y si hay que avisarle y comunicar y capacitar. O sea, ¿lo puedes hacer todos juntos? Sí, pero te vas a prender fuego porque la hasta mesa de vos ayuda mismo, me va a odiar. hasta vos mismo como administrador te puedes quedar afuera. Y ahí vas a tener que ir con Microsoft y decirle, che, me ayudás porque me quedé afuera. Es como cerrar la puerta y dejar la llave dentro. Sí. Ok, entonces es como dicen siempre, los niveles de madurez hay que implementarlos y ir paulatinamente. Pero por lo menos déjame tranquilo que el default, más allá que tengo ciertos riesgos, lo puedo dejar mientras voy madurando, ¿no? Exactamente. Bueno. O sea, acá por ejemplo vamos a ver lo que son los security default, que es una característica que está en Entra ID, en la parte de Entra ID, vamos ahí en la parte de seguridad, bueno, propiedades. Dentro de propiedades, abajo tenemos un apartado que habla de valores predeterminados de seguridad, donde vemos que su organización no está protegida con los valores predeterminados de seguridad. ¿Qué pasa? Esto también tiene una variable que puede que no lo tengamos configurado porque estamos usando acceso condicional, que es otra característica, otro feature de seguridad. Si vamos a usar acceso condicional, no podemos tener de security default, ¿sí? Security default es como lo básico que viene el tenant, como dije antes, un tenant nuevo, pero a la larga, si empezamos a usar acceso condicional, va a ser mucho mejor que los security default. Sí, Pero Andy, ¿y bueno, el acceso condicional sí. qué? Porque tengo cara fea, no me deja entrar. ¿Qué es el acceso condicional? Y el acceso condicional, para que pasamos el slide, ahí estamos. El acceso condicional, digamos, es un sistema de políticas de control de acceso que decide si un usuario puede o no iniciar sesión o acceder a un recurso. Ahora entiendo. Por eso lo de condicional. Claro, en función de las condiciones que nosotros definamos, ¿no? O sea, podemos definir a un grupo de personas que le afecta la política de la directiva de acceso condicional. Podemos decirle, esto es fabuloso, o sea, le podemos decir desde qué ubicación geográfica o de qué red vos te podés conectar a los servicios de Microsoft 365. Imagínate que tenemos una empresa, una pyme que solamente trabaja, nosotros estamos en Argentina, trabaja en Argentina y en ningún otro lugar más. ¿Para qué queremos que Iván se conecta. Iván se conecte desde Perú o intente hackearme desde Perú o desde cualquier lugar del mundo y esté con un robotito pegándome a credenciales posibles de mi tenant, ¿no? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos generar esta directiva para decirle, mira, solamente voy a permitir acceso desde Argentina, pero también puedo definir una red. Entonces, podemos definir también una IP desde donde te puedes conectar, no solamente desde una ubicación geográfica. Entonces, vos podrías combinar acceso condicional solamente desde Argentina y si el dueño de la empresa se va que se va a Miami y dice yo no voy para allá, ¿cómo hacemos para que le funcione si dijimos que solamente te podés conectar desde Argentina? Bueno, podés combinarlo con una VPN si querés. Entonces, si vos tenés una VPN y todo tu tráfico lo mandás por la VPN, el dueño de la empresa se puede conectar a la VPN y rutea por ahí usando una IP que es de Argentina. Entonces ahí va a poder llegar a los servicios de 365. ¿Sí? Entonces ahí empezás a meter muchas más trabas y acá vamos a ver cómo podemos ir creando una política de acceso condicional que lo tenemos acá tanto desde el portal de Azure como el portal de Intune, que es el MDM de Microsoft para hacer todas las configuraciones de seguridad y de administración de dispositivos, ¿sí?
Sí, acá, otra cosa que tiene Ale interesante que me ha sí, pasado, Microsoft te analiza cuando vos te logueas y te pone como user risk o riesgo de usuario. Por ujú, ejemplo, yo estoy en Carlos Paz en este momento y ponele que mañana, esta noche, me tomaron un vuelo y mañana amanezco en Barcelona, cosa que me pasó en ujú, marzo. Cuando me quise loguear, me pidió un montón de validación. Y voy a decir, ¿por qué me pedís tanto? Pues, ¿cómo ujú. puede ser que menos de 24 horas estabas en otra ubicación? Entonces, te condiciona como user risk, riesgo de usuario. Entonces, te va a pedir un montón de validaciones, te diga, listo, sos vos, te dejo entrar. Ujú. Pero son cuestiones, son features de seguridad muy útiles y este tipo de cosas, Ale, son las que te permiten que las plataformas sean vulnerables, ¿no? Exacto. Acá es donde, por ejemplo, una de las condiciones es de redes o ubicaciones seleccionadas. En otro apartado tenemos que crear la ubicación y definirla, eh, pero es donde definiríamos, digamos, en la parte de la política, la ubicación o la IP. También podemos definir a qué sistemas operativos va a aplicar esta política, esta directiva, porque podemos decirle, mira, aplicarla a todo lo que sea Windows o Mac o lo que sea de dispositivo cliente de escritorio, pero no me lo apliques a ciertos navegadores o a dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque si quiero aplicar esto para, por ejemplo, No me dejé sin la correo en el teléfono. Me voy de viaje a Miami. exactamente, no, no vas a conectarte a la VPN en el teléfono para bajarte los mails. Podrías, pero digamos Ah, que... no me la compliqué. Está bien que eso Pero es como dice son, Bruno, ¿viste? Lo de seguridad siempre estamos frenando todo. sí, pero bueno, hoy día la seguridad es clave en todo este mundo de la nube y la verdad que creo que es algo que se tiene que, digamos, incrementar más en las empresas porque la cantidad, vos lo sabés mejor que nadie, ¿no? Que sos especialista en ciberseguridad, la cantidad de ataques diarios que hay, la cantidad de campañas para este, hacer phishing, robarte la credencial y demás. Yo lo veo a diario que llegan mails y te dicen, che, yo hice clic acá y me pidió el usuario y el password, lo puse porque decía, estaba el loguito de Microsoft y demás y no pasó nada. No, entonces ahí es cuando te das cuenta que el MFA es un factor clave, porque el usuario puso el usuario en la clave y lo pudo haber salvado el MFA, ¿no? Vamos avanzando, dale, porque el tiempo Sí, se evapora el tiempo. Es sí, impresionante. sí, sí, Pasemos al tremendo. próximo slide. Quedó claro Ujú. lo de acceso condicional. Porque si no, en un rato nos vamos a quedar sin tiempo. Nos quedan 20 minutos, dale, para pegar Sí. el tiro. Bueno, el control del registro de dispositivos es una traba más que podemos poner. Esto, viste que las personas también intentan loguearse de computadoras personales al Outlook, al Teams y dejan el equipo corporativo, no tienen. Me voy a mi casa, me logueo desde ahí. Bueno, esto es una traba más para que cualquiera no pueda registrar un dispositivo en Intune y se le aplique como un equipo corporativo. Entonces, tenemos control de qué dispositivos se registran y de esa forma también un equipo personal no se convierte en un equipo corporativo y ahí es donde después entra en función lo que vamos a ver como lo que es cumplimiento. Porque Bueno, lo acá que es vos mencionás Intune, o sea, acá que ya sí, tener algo instalado en el equipo. exacto. O sea, hoy Microsoft, incluso antes hablábamos de on-premise, Active Directory y demás, Microsoft ya hoy en día está recomendando usar o dejar de usar Active Directory on-premise, por así decirlo, y ya tener dispositivos configurados en modo nativo contra Azure AD, o mejor dicho, Entra ID y Intune, ¿no? Por ejemplo. Podemos tener un entorno híbrido también, porque dentro de todo lo que vimos podemos establecer políticas a nivel de entornos híbridos entre un Active Directory on-premise y Entra ID. Y todo esto de lo que es cumplimiento, Microsoft define una política inicial de cumplimiento a los dispositivos para que sea conforme o no. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decirte a vos que dentro del acceso condicional te puedas conectar
desde un equipo corporativo siempre y cuando el equipo sea conforme. Entonces, si yo no defino, digamos, si yo no tengo un equipo que sea conforme dentro de lo que es device compliant, el problema que vamos a tener es que por ahí no podemos entrar a los recursos. Y dentro de estas características que lo estamos viendo ahora en pantalla, es el cumplimiento de qué. Bueno, podemos definir, perdón, ahí me salteé, podemos definir que, por ejemplo, yo quiero requerir que vos tengas un dispositivo que esté encriptado, que tenga el antivirus al día, que tenga el firewall activo, y un montón de configuraciones más que van a definir si tu dispositivo es conforme o no. Si el resultado de esas directivas da que tu equipo no es conforme, lo que va a pasar es que el acceso condicional, donde yo dije que te podés iniciar sesión en tu correo desde un dispositivo conforme, no lo puedas hacer. Y de esa forma también un equipo personal no podría loguearse digamos, a los servicios de Microsoft 365 porque lo tiene que hacer desde un equipo conforme, pero tiene que ser parte de la compañía. Entonces vos fíjate cómo se atan las cosas. El registro del dispositivo lo tengo bloqueado, solamente registros de dispositivos que sean de la compañía. A su vez, se aplican directivas y esas directivas, a su vez, se tienen que cumplir dentro del equipo corporativo. Entonces, volviendo a lo que decías, Ale, hoy al principio, hay que tener mucho cuidado en las pymes, porque, ¿qué sucede? En las pymes suele haber situaciones que los empleados usan sus propias PC porque son pymes, precisamente. Entonces, ahí es importante tener una buena política de Bring Your Own Device. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el equipo personal de la persona que le va a tener que instalar el Intune para que pueda cumplir con esta directiva y pueda acceder, porque si no, entonces ahí requiere un poquito de madurez por parte de la organización. Eso se está viendo mucho hoy en día, que por ahí hay ciertos usuarios que usan sus ordenadores. Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer o tener en cuenta es que hay que desplegar el agente en otros equipos, ¿no? Sí, y cuando un equipo personal forma parte de Intune, si lo permitís, lo cual no estaría bien, lo que sucede es que le empezás a ocupar con todas tus políticas, todas tus cosas a un equipo personal, y empieza a haber conflicto ahí también a nivel personal de la persona, ¿sí? Porque te dice, che, no puedo hacer tal cosa y es mi equipo personal. Bueno, ahí empezás a tener cuidado porque la verdad lo ideal sería no tener equipos personales dentro de la compañía porque se empiezan a mezclar las cosas, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco como es el hilo conductor entre lo que hablábamos antes, registro de dispositivos, el acceso condicional, el device compliant de las directivas a través de Intune. O sea, todo eso hace de que cada vez cierres más las puertas hacia donde vos querés y podés tener el control y más seguridad para la cuenta de usuario de tus empleados y evitar el ataque externo. Bueno, no quiero ser malo, pero nos quedan 15 minutos. Seguimos. Tenemos bastante para... Sí. Bueno, lo que hablábamos, ¿qué pasa cuando aplicamos estas medidas? Pasa esto. Con el MFA empiezan a haber errores, problemas con el inicio de sesión que no podemos loguearnos. ¿Ves? Sí, y los usuarios que no quieren instalar el Authenticator en el teléfono celular y dicen, che, ¿y ese código dónde lo valido? No puedo entrar. Exactamente, bueno, sí. Totalmente. Bueno, acá dejamos de lado un poco Entra e Intune, vamos directamente a las aplicaciones de OneDrive, SharePoint y Teams. Acá también hay cuestiones de parámetros por default, ¿sí? ¿Por qué? Porque en OneDrive y SharePoint tenemos configuraciones por default que son convenientes cambiar porque los usuarios podrían compartir sin conocimiento del riesgo y de la información sensible e importante que tienen con unos simples clics. Alguna vez vos habrás compartido alguna carpeta en OneDrive y te dice, mirá, lo compartí con cualquiera que tiene el vínculo, puede entrar, ¿viste? Y ese link, después, ¿quién lo tiene? Lo tiene cualquiera, entra cualquier persona. Cada vez que hacemos una revisión de un tenant o una configuración, a ver, todos piensan en la facilidad de uso, pero la facilidad de uso también se está dando al ciberdelincuente. Entonces, es muy permisivo. Te lo está diciendo, maestro. Vos tenés el link de SharePoint,
se lo compartís. Incluso SharePoint te dice, guarda, que cualquiera que tenga este link lo va a poder ver al contenido. Sí, Entonces, exacto. Capaz que es muy restrictivo, genera problemas, incluso si tenés usuario invitado que creas la cuenta de Google, de Yahoo, lo que sea por ahí, te reniega un Mira, poco. Pero acá si tenés uno esta. balancea ahí un par de parámetros, lo puede usar Sí, tranquilamente. lo puedes usar a nivel, digamos, acá, invitados existentes. En por ahí, el usuario puede compartirlo con un mail y listo, y se autoda de alta el invitado en tu tenant y queda registrado, pero también puedes decir, che, solamente lo que están dado de alta en mi directorio y listo, ¿viste? Eh, a su vez tenemos más configuraciones de, por ejemplo, limitar el uso compartido externo por dominio, permitir que solo un grupo de seguridad específico pueda compartir hacia el mundo exterior, porque esa es la otra. Hay personas que no saben o que no confías, entonces, bueno, mira, todos los gerentes pueden compartir hacia afuera y listo. Por ejemplo, esa es otra de las No, a los opciones. gerentes no les digo nada porque son los primeros que van a poner información promiscua. No, un gerente, nada, Sí. correr los dedos. Y bueno, también definir cuáles son los parámetros predeterminados al momento de compartir. Si puedes decirle que, viste, cuando te aparece la pantallita para compartir, aparezca que solamente sea para ver y no para editar, para que si le diste compartir sea el más restrictivo y no para editar. Digamos, hay infinidades, y todo esto por consola web. Esto es la consola de administración de SharePoint. Que estamos tocando acá, definimos ahí cuándo expira el acceso de invitado a un sitio, podemos ponerle... Eso está buenísimo, porque muchas veces vemos que comparten recursos a un tercero y quedó forever and ever, ¿sí? Y el chavo le compartieron, y encima le comparten todo. Una de las cosas que aún se observa es que la gente maneja el SharePoint como si fuera el file server de Windows. Entonces, relajado, carpetas compartidas, los permisos para siempre, y bueno, tenés un tercero, una consultora ISO o un proveedor que entra y te ve todos los archivos y no tienen en cuenta estos fichos, ¿no? Exactamente. Bueno, avanzando acá más en configuraciones, tenemos más configuraciones del control de acceso. Estos son para dispositivos no administrados. Por ejemplo, permitir acceso pleno desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, o permitir solamente el acceso limitado por la web, solo web. ¿Cómo vamos a manejar el cierre de una sesión inactiva? Esto también, veamos que hay muchas características que están desactivadas, ¿sí? Es lo que hablábamos hoy al principio. Exacto, por eso pusimos el título ese de los parámetros default. Acá es, bueno, cerrar la sesión de los usuarios después de 1 hora o de determinado tiempo de las sesiones inactivas. Después, tenemos para manejar ubicaciones de red a nivel SharePoint también, que es algo parecido a lo que hablábamos con acceso condicional. Y quién puede acceder a OneDrive. Podemos definir configuraciones de OneDrive, si bien lo podemos controlar a nivel de licenciamiento, también podemos controlar personas que acceden solamente a OneDrive. En fin, acá tenemos todo un mundo de configuraciones que, insisto, tenemos que ver cuáles se adaptan a las necesidades de cada empresa. No estamos diciendo que tienen que hacer todas estas. Tenemos que analizar según el negocio, según la dinámica de la empresa, en fin, hay muchas variables. Pero como decías vos, que no podemos agarrar y decir, sí, dimos de alta el tenant, me anda el mail, me anda el Teams, tengo OneDrive, listo, ya está. Ese no es el concepto, ¿no? Hay una configuración también muy piola acá por ejemplo, si queremos sincronizar o podemos bloquear ciertos tipos de archivos, sincronizar, podemos bloquear MP3, archivos Access en lo que es OneDrive, por ejemplo. Ese es el viejo FSRM de Windows. Claro, exactamente. Esto es un conjunto de herramientas que ya conocimos de otra forma antes. De hecho, mucho de lo que vimos antes era de la familia System Center. ¿Sí? Claro.
¿Te acordás? Sí, me acordaré. Sí. Bueno, en fin, a nivel OneDrive y SharePoint tenemos todas las configuraciones para ir tocando acá, según, como decía, la dinámica de cada empresa. A nivel Teams tenemos todas estas opciones para cambiar, o sea, podemos bloquear quién puede crear equipos en Teams, podemos activar la creación de canales privados, canales compartidos, desactivar la posibilidad de invitar usuarios externos, de chatear o tener comunicación directa con empresas de afuera, desactivar conectores de almacenamiento con Dropbox, Drive o otras herramientas. Controlar qué aplicaciones se pueden utilizar dentro de Teams, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Lo que hablaba recién, administrar las comunicaciones externas según la necesidad, basado en dominios. Podemos decirle, mirá, mi empresa va a hablar dentro de Teams con empresas de este dominio, nada más. Y se acabó. Acá tenemos... Esta parte me encanta. O sea que tengo una reunión y voy a invitar a mi amigo Red.ai, que es re piola, porque me manda mensajito que tengo una reunión, me publica la minuta en todos lados. Es un muchacho, un jugador. Ese Red ahí aparece siempre en todas las reuniones, me hace la minuta. Mirá, ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso en el apartado de inteligencia artificial, pero como estás tocando un tema medio sensible que apareció en el último tiempo, esa aplicación Read AI, que empezó a aparecer en toda comunicación de reunión por Teams y no sabíamos qué era. Bueno, esa herramienta que se mete la podemos controlar en Teams. Tenemos una parte de administración de aplicaciones dentro de Teams que podemos decirle, bueno, mirá, buscamos el nombre de la aplicación y la podemos bloquear. Ahí tenemos un montón de aplicaciones. Bueno, podemos buscar Red AI ahí y le podemos bloquear. Acá, La podemos bloquear, menos mal. Por defecto viene todo desbloqueado, como vemos acá. Volvemos a lo mismo. Muchas cosas vienen por defecto de una forma más permisiva, a veces no, pero tenemos que ir controlando esto porque de todas estas aplicaciones cualquiera la puede empezar a usar. Entonces, podemos bloquear Red AI acá y a su vez podemos definir un parámetro en Teams que es que los usuarios anónimos sin verificar no se puedan, sumarse a la reunión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno acepta porque no sabe y el usuario común a veces no sabe ni lo que es Red AI y dice, no, habla con la persona, no, porque es un sistema de inteligencia artificial y la verdad que me hace resúmenes y demás. Entonces digo, bueno, como uno lo acepta y lo deja pasar. Uno que es de IT sabe que no, y por ahí lo deniega, pero las personas que trabajan en la empresa no. Entonces, bueno, ojo, porque la información se está yendo por otro lado. Sí, eso porque no usan Copilot, que te hace exactamente lo mismo. Sí, exactamente. Ahora vamos a llegar a eso. Acá con Defender. Sí, con Defender. En Defender tenemos cientos de configuraciones para realizar, pero vamos a ir focalizados en lo que es correo y colaboración. Tenemos directivas de alertas y de amenazas. Las que son de alerta podemos configurar un montón de alertas de que cualquier cosa que suceda de las opciones que nos da, por ejemplo, no sé, se modifica el permiso de algo, de una cuenta de correo o algo, me manda un mail y me diga, mirá, tal administrador modificó esto o tal persona hizo tal cosa y te manda una alerta. Y después, por lo que son directivas de amenazas, tenemos directivas de amenazas contra phishing, anti-spam, tenemos anti-malware, adjuntos seguros y vínculos seguros, ¿sí? Voy a hacer un pequeño repaso por cuestiones de tiempo. Esto que estamos viendo acá es una política por defecto anti-phishing que viene configurado en el tenant de Microsoft 365. Y van a ver, como le dice acá, predeterminada, que muchas características vienen desactivadas. Y a su vez las acciones también.
no aplicar ninguna acción, desactivado. Y cuando vamos a ver cómo configurar una directiva, bueno, acá primero nosotros configuramos una directiva de cuarentena, que la configuramos a nuestro gusto, para qué es lo que queremos que haga esa directiva, ¿sí? Entonces le damos el nombre a la que es la directiva de cuarentena, establecemos que los usuarios no puedan ver qué mensajes tienen en cuarentena, pero que no puedan liberar los mensajes, que notifique a su vez, y listo, nada más. Ahora, cuando vamos a configurar una política de anti-phishing, acá en directivas contra phishing, vamos a ver que podemos configurar todos los parámetros para que tenga realmente efecto la configuración anti-phishing. Entonces, acá vemos a quién le vamos a aplicar la directiva. Vamos a establecer un umbral anti-phishing. Esto La sensibilidad. La sensibilidad, exacto. Hasta ahí, hasta el punto 3, el más agresivo, lo podés llegar a usar. El más agresivo te empezás a meter en muchos líos. Entonces, acá vemos que vamos a habilitar, incluir los dominios para evitar la suplantación de identidad. O sea, nuestros dominios que tenemos en 365, que tienen que protegerlos contra nuestros dominios. Habilitar la inteligencia en los buzones, inteligencia en la protección contra la suplantación de identidad. Y después le vamos a decir, ponerlo en cuarentena, lo que hagas. ¿Y en qué cuarentena? En la que definimos, ¿sí? El comportamiento de la cuarentena va a ser basado en la directiva de cuarentena que dijimos anteriormente. Entonces, cuando ustedes comparan esta directiva contra la que vimos en el slide anterior, que está todo desactivado, el comportamiento de la seguridad en los mensajes de correo va a ser totalmente distinto. Fíjate que esto es una de las, justo con lo que es acceso o identidad, son una de las primeras cosas que uno tiene que darle prioridad, porque no nos olvidemos que hoy el 79%, 85% de los ataques en las compañías vienen por phishing, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer mucho ajuste sobre esto. Nos quedan 3 minutos, Ale, y nos queda el slide de... Tenemos las configuraciones de anti-spam, anti-malware y demás de directivas de amenazas son similares en cuanto al concepto. Las que podemos hacer, cambiarlo, dejar de usar la preeternidad y configurarlo a nuestro gusto, ¿sí? Por cuestión de tiempo las salteamos, pero el concepto es ese. Conceptos básicos de seguridad en la AI. Esto, la verdad, se viene con todo, cada vez es más complicado. Venimos hablando un poquito, Quique, de lo que sucede con esto. ¿Qué tenés? ¿Vos me querías preguntar algo sobre esto? Mirá, lo que está pasando es que todo el mundo hoy sube información porque quiere mostrar productividad, que usa inteligencia artificial y está usando datos sensibles de la organización que después de alguna manera quedan. Una de las grandes ventajas que tiene Copilot es que vos tenés el ambiente de trabajo y el ambiente web, entonces vos podés trabajarlo. Pero me preocupa que hoy la información se está convirtiendo en algo promiscuo porque todos están ansiosos en mostrar resultados usando la IA. Exacto. Hay un pequeño descontrol en las empresas porque cada uno hace su propio nicho de trabajo y en ese nicho dice, bueno, yo voy a empezar a usar ChatGPT gratuito, o voy a usar Red AI, o voy a usar cualquier servicio, o te muestran en Twitter, está lleno de resúmenes de herramientas de inteligencia artificial que se pueden usar para diversas actividades, ¿no? Para marketing. Recién mencionábamos Red AI. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa no empieza a agarrar esto con antelación y no da una capacitación a usuarios básica, inicial, de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, de qué pasa con la información que ponemos en cualquier herramienta gratuita. Hoy, ¿qué es gratis? Nada. Entonces, algo sucede con esa información. Y si la información es sensible, puede terminar en manos equivocadas o pública, alimentando distintas herramientas de inteligencia artificial con esta información que, bueno, no queremos que se divulgue.
Entonces, ¿qué pasa? Microsoft ofrece Copilot y lo que nos ofrece Microsoft es que la información queda dentro del tenant, con lo cual no se filtran datos hacia afuera y está todo en nuestro tenant. Y ahí es fundamental tener los permisos adecuados, la seguridad adecuada, porque Copilot puede, no puede acceder a lo que el usuario no tiene acceso, pero si tiene acceso a determinados sitios de share, el problema puede llegar a acceder a información que nosotros no pensábamos que tenía acceso. Entonces, si no cuidamos la seguridad interna de nuestra información, Copilot puede acceder a eso y tenernos esa información. Sí, esta A su vez, usar Microsoft Purview y toda la parte de DLP. ¿Por qué? Porque si uno hace el etiquetado de la información, no sale del ambiente. Entonces, te imaginas que y también lo he visto, porque por ahí hay usuarios avanzados. Enrique, yo usé Copilot y no me gustó la gráfica que me hizo, pues se la llevé a ChatGPT. Bueno, pero Copilot es un ambiente contenido, está protegido, está encorsetado y capaz que no te trae la gráfica que vos pediste porque no está bien hecho el prompt. En cambio, si lo tiraste a ChatGPT y esa información no sabe dónde va a parar. Entonces, si tenés DLP con lo que es Microsoft Purview, tenés el etiquetado y cuando quieras subir la información ahí, no anda. ¿Sí? ¿No? Exacto. Pasa que lleva tiempo, ¿no? Son procesos. Sí. Yo siempre insisto, si vamos a clasificar información, primero tiene que estar definido el proceso de qué vas a etiquetar, cómo vas a tratar algo confidencial o no confidencial, público, lo que sea, y después recién usas la herramienta. Tuvimos un caso de una compañía que alguien hizo una regla en Microsoft Purview y se equivocó en el ámbito y clasificó todo como confidencial. Te imaginas, nadie tenía acceso a nada, ¿no? Totalmente. Y Defender for Cloud Apps nos permite controlar o restringir las aplicaciones de inteligencia artificial que no queremos que usen. Y eso está bastante piola porque podríamos restringir el uso de ChatGPT con Defender for Cloud Apps, por ejemplo. Y la diferencia de esto que hablábamos, la diferencia de Copilot y de otras herramientas, es que un archivo subido a ChatGPT no sabemos dónde termina porque no está dentro de nuestro tenant y perdemos trazabilidad y no podemos aplicar política de retención o de borrado. Tal cual. Fundamental la capacitación a usuarios desde ahora. Generar conciencia y sumar las herramientas de Microsoft 365 para mantener el control. ¿Sí? Bueno, para terminar, Microsoft 365 Backups, lo vamos a ver un poco por encima, pero básicamente debemos contar, por más que sea Microsoft 365 un servicio SaaS, tenemos que tener backup. ¿Por qué? Por muchos motivos. Entre ellos, porque podemos sufrir ataques, perder información, borrados accidentales o intencionales. Entonces, Microsoft hace poco lanzó el servicio de 365 Backup, que nos permite hacer backup de SharePoint, OneDrive y Exchange, perdón, que es bastante sencillo de usar, no tiene grandes, no es complejo de configurar y demás, pero también es recomendable tener un backup adicional en otra nube o en otro lugar, en otro sitio, porque estamos poniendo todo en el mismo lugar y bueno, la contingencia ante un problema global, bueno, nadie está eximido de eso. Entonces, acá para terminar, podemos contar con esta configuración que tiene un consumo por pago por uso, que es solamente por el consumo del storage del backup en sí. Definimos muy rápidamente políticas de Exchange, SharePoint y OneDrive que son, bueno, podés usar un filtro de que cualquier sitio que fue modificado en el último tiempo le haga backup automáticamente. O bien decirle la URL del sitio que queremos backupear y se backupea. Lo mismo con las cuentas de OneDrive y Exchange. Podemos usar algún tipo de filtro o especificar la cuenta de la cual queremos hacer backup. ¿Sí? Puede ser una cuenta, puede ser 10, todas o ninguna. ¿Sí? Y el proceso de restauración, esto lo que hace son backups cada 10 minutos y cuando queremos hacer una restauración tenemos que especificar fecha y hora y va a buscar el punto de restauración más cercano a esa fecha y hora y podemos elegir el destino. El destino, o sea, una vez que confirmamos el punto de restauración, el destino puede ser, en el caso de SharePoint, un sitio nuevo o restaurarlo sobre el mismo sitio.
Eso lo definimos. No, está bueno el sitio nuevo porque vos podrías hacer pruebas de restauración. ¿Viste? ¿Cómo sabes si esto funciona? Hay que hacer pruebas. ¿Sí? No queda otra. O necesitas recuperar un solo archivo, lo cual no permite hacer esto, no es granular. Restaura todo el sitio, digamos, no es demasiado esfuerzo para nosotros, pero lo restaura en otro sitio, recuperamos un archivo puntual y podemos borrar el sitio después, ¿sí? Obviamente que a todo esto tenemos la papelera de primer nivel, la de segundo nivel, tenemos el historial de archivos, tenemos en OneDrive tenemos, acá tenemos una opción más en OneDrive que es volver tu OneDrive a una fecha anterior y vemos con el gráfico dónde hubo mayor cantidad de movimientos para decir, bueno, mira, el día 22 hubo mucho movimiento, ¿qué pasó ahí? Borré información y no me di cuenta, bueno, restauremos, pero vas a tener que tener en cuenta todo lo que pasó en el medio, ¿no? Porque hay cosas que se pierden. Pero son herramientas que nos ayudan a proteger, restaurar y tener toda la información en forma segura, ¿sí? Tal cual. Bueno, creo que hasta acá llegamos porque no, ya está. Sí, medio maratón, Iván. Sí. Andás por ahí, te hemos robado unos minutos más. Sí, no te preocupes, aquí estoy escuchando la sesión que ha estado súper interesante sobre cómo debemos asegurar el tema de Microsoft 365, que creo que mucha gente a veces por un tema de descuido pues termina perdiendo información, ¿no? Son muchas características que hay, muchas funciones y hay que saber administrarlas. Administrarlas, que es la palabra correcta, saber administrar. A veces nos llenamos de tantos, activemos todo por default, ¿no? Sí, ese es un momento cuando charlamos con Ale de qué preparar, se nos ocurrió esto porque la casuística está mostrando que contratan los servicios, los dejan andando y todo esto, que parecen cosas sencillas, ¿no? Pero son cosas que hay que dedicarle tiempo, no lo hacen y el tiempo va pasando y los escenarios van quedando y más allá que tenga el score y algunas cuestiones no son tenidas en cuenta y después pasó un año, pasaron 2 años y hay una sorpresa. Entonces, si bien hoy Microsoft tiene un contexto seguro, provee las herramientas, hay cosas que son propias de la organización que si no son ajustadas pueden llegar a comprometer la organización, ¿no? Sí. Esto debe ser una guía de buenas prácticas, digamos. Un hardening de Microsoft 365 para tener un ambiente seguro. Obviamente. Y que no se suele ver mucho, por ahí mucha educación sobre esto. Por eso nos pareció interesante. Sí, son muchos temas que no... Hay temas que no entraron, por ejemplo, lo de LP, que es bastante complejo de entender y demás, pero no va a faltar oportunidad para estar viendo más features de seguridad sobre esto. Sí, yo voy a coordinar contigo y con Quique a ver para agendar una reunión adicional porque el tema está súper interesante. Y mucha gente seguro que le va a interesar mucho estos temas de seguridad, ¿no? En 365. Entonces les quiero agradecer el tiempo. Gracias Enrique, gracias Alejandro y también bienvenido. Gracias a vos. Y que te unes este año con nosotros y ya estamos en comunicación. Gracias a todos los que se comunicaron. Estuvieron conectados en línea, pues mañana continuamos con las sesiones de la gira de Latam. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Saludos. Adiós. Chao, chao.